hay un antecedente histórico que se conoce como la Paz de Westfalia, que es relevante que ustedes la conozcan, que yo se la voy a preguntar, en la cual Europa, que esto todo pasaba en Europa, ¿cierto? Nosotros, la América, hay que considerar que era la cocina, éramos el patio trasero de Europa, como todavía algunos europeos nos siguen viendo a nosotros, ¿cierto? Situación que no cambió mucho hasta hace poco, diría yo, hasta que Estados Unidos adoptó la preeminencia de primera potencia, pero antes nosotros los americanos, incluidos los gringos, ¿cierto? El continente americano era considerado el desecho de Europa. Por eso también se hacía muy poco relevante, era muy poco notorio los sucesos que pasaran acá. Era prácticamente vergonzoso que nosotros, los indios, ¿cierto? Los aborígenes, los nativos, los súbditos de Europa, pudiésemos sacar ideas mejores que las que nuestros amos, mejores que las de nuestros patrones, mejores que nuestros conquistadores. ¿Ya? Era realmente una vergüenza para el primer mundo, que se considera el continente europeo, ¿cierto? El primer mundo, el que el tercer mundo, nosotros, ¿cierto? Y otros continentes satélites, pudiesen desarrollar teorías mejores que las que señalaban ellos. De ahí también que se le dé mucha más importancia a los sucesos que ocurrían en Europa, más que lo que pasara con nosotros, con el continente americano. Insisto, situación que vino a cambiar o que ha venido cambiando, ¿cierto? Si bien Sudamérica todavía sigue siendo considerado un país, un continente tercermundista para los que son de este primer orden, pero ya por lo menos tenemos algunos representantes de nosotros, nos gusten o no, ¿cierto? Canadá, Estados Unidos, que se trata de igual a igual, incluso en situaciones de ventaja respecto a las naciones que tienen una larga tradición de desarrollo, como es el continente europeo. Estamos hablando en eso solamente porque es la cultura occidental la que estudiamos. No nos metemos nosotros mucho con las culturas orientales porque corren por un carril diverso. ¿Ya? Pero esto es importante que ustedes lo sepan, colega, hasta antes del 1650, hasta antes de la Paz de Westfalia, Europa era un desorden. ¿Ya? Europa era una sumatoria de condados, ducados, de baronía, de feudos, ¿cierto?, que se agrupaban para hacer frente o para conquistar o para ampliar su territorio en otras revueltas, ¿cierto?, con los vecinos. Por allá por este año, en 1650, aburrido, nunca en Europa hubo un minuto en que no hubiese guerra. ¿Ya? Siempre estaban en conflicto algunos feudos, ¿cierto? Algunas divisiones territoriales con otros, ya sea porque querían ampliar su territorio o porque querían defenderse ante estas invasiones. ¿Ya? Aburrido, ¿cierto?, de tanto pelear, había guerras, porque en general los regentes, los gobernadores no se metían en la guerra, sino que mandaban a los vasallos a que fueran carne cañón y fueran a morir en nombre de su amo, ¿cierto? Se tenía poco valor por la vida también. Aburrido de estas intervenciones, se decidió establecer un congreso, que no se llamó congreso, ¿cierto?, sino que un conciliábulo, un concilio, que fue en Westfalia, una región de lo que podíamos llamar ahora la Alemania, ¿ya? Austria-Alemania, en la cual se reunieron los más grandes terratenientes de Europa, los más grandes señores feudales de Europa, e hicieron una división de este continente en lo que nosotros hoy día conocemos como Estados. ¿Ya? Y ahí comenzaron a trazar líneas divisorias en los más grandes segmentos, ¿cierto? De ahí nace el Estado de Italia, que antes eran los ducados de Florentina o Napolitano, etc. Todo lo que componía Italia, que eran pequeñas porciones de feudos, pasó a ser un Estado que se llamó el Estado italiano. ¿Ya? Lo mismo ocurrió con la Galia, que estaba dividido en varias fracciones, que pasó a ser Francia. La Hispania, ¿cierto? Lo mismo. Los sajones y la Anglia, que fueron posteriormente los británicos, ¿cierto?, en la isla del Reino Unido,
Todo ello quedó de alguna manera acordado en esta paz de Westfalia, ¿ya? Y acuñó el concepto de soberanía nacional. Ahí se comenzaron los estados a erigirse como entidades únicas, ya integridades territoriales, que fueron de alguna manera gobernadas por los sistemas que conocemos hoy en día. No se acabó la esclavitud, no se acabó con los abusos de los señores feudales, no se acabó con la monarquía, ¿cierto? Pero pasaron a ser comunidades regidas por, léase hoy día, por monarcas, o sea, reinados o principados, ¿ya? Entonces, con esto se marca el nacimiento del Estado-Nación, esta reunión de pequeños feudos que hace que se distribuya este continente en lo que nosotros conocemos hoy día como Estado. Pocos años antes, ¿cierto? 80 o 100 años antes, Maquiavelo ya había acuñado el concepto Estado. ¿Se acuerdan? En todos los estados, en todas las dominaciones, ¿cierto? Se encuentra en su libro El Príncipe, ya había acuñado este concepto. Pero no se había llevado a la práctica. Se seguía utilizando en Europa el concepto de feudos, de señores feudales. Fue en este hito histórico, este Tratado de Westfalia, este Concilio de Westfalia, Acuerdo de Westfalia, en el cual pasan estos pequeños feudos a conformar lo que conocemos hoy día como Estados-naciones. ¿Ya? Y ustedes saben que en esta época, en 1648, nosotros ya nos habían conquistado, ¿cierto? No descubierto, porque nosotros estábamos descubiertos hace mucho tiempo por nuestros orígenes, no, nadie nos descubrió, sino que nos conquistaron. Sin embargo, obviamente, nosotros en América, en esta época, en 1640, estábamos recién naciendo a una vida, no sé si llamarlo avanzada, porque habían culturas que eran bastante avanzadas, originarias. Estábamos recién insertándonos tal vez en la historia internacional. Habíamos dejado, ¿cierto?, de ser aborígenes puros para comenzar la mezcla con nuestros conquistadores, que daría posteriormente la raza que hoy presentamos, ¿ya? Pero esto era importante que ustedes lo supieran, que en este orden estatal, en este concepto estatal, los estados no siempre nacieron como los conocemos ahora. No siempre Alemania fue Alemania, ¿cierto? No siempre Italia fue Italia, sino que antiguamente eran solo, hasta antes de seguramente se vinieron bastante atisbos o conversaciones o convenciones anteriores a este hito, pero se conoce esta reunión de Westfalia como el inicio del Estado-Nación, ¿ya? El que agrupó estos pequeños feudos y finalmente dividió el escenario geográfico europeo en lo que hoy conocemos como Estado, ¿ya? Y ahí comienza a acuñarse el término invasor, invadido. Antiguamente eran todas peleas feudales, ¿cierto?, en las cuales uno atacaba y otro se defendía. No habían límites más que lo que podía alcanzar el brazo de la protección del señor feudal. Por lo tanto, las guerras, las revueltas, las conquistas estaban todas validadas porque no había una línea divisoria clara, no había un mapa que pudiese decir, no existía el conservador de bienes raíces, ¿cierto?, que decía, este feudo corresponde al varón Galvez, o este feudo corresponde a la baronesa Tobá, por ejemplo, ¿ya? Sino que todo era la ley del más fuerte. El que podía ampliar sus terrenos era bien visto hasta que llegaba otro y le quitaba su porción de terreno, etcétera, era la ley del más fuerte. Con esta paz de Westfalia, este tratado, este concilio, comienza a desarrollarse el concepto de Estado-Nación y junto con ello nace el concepto de invasor, que era mal visto, ¿cierto? El que un Estado quisiera ampliar su territorio pasando por encima de los límites que se le habían fijado al Estado vecino. Así que comenzaron a hacerse alianzas internacionales, comenzaron a hacerse apoyos mutuos, ¿cierto?, entre los que eran invadidos normalmente para oponerse a que los estados invasores pudieran desarrollar estas acciones y que quedasen impunes. Bien, eso quería comentarles, colegas, antes de entrar en nuestra clase de hoy día.
en relación al nacimiento del Estado-Nación. ¿Ya? Que eso lo teníamos que haber visto en organismos internacionales, pero que no va a suceder. Yo quiero que ustedes lo anoten. Voy a incluir la lámina en la materia, en la presentación que les voy a hacer llegar con la materia que vamos a comenzar a ver hoy día, para que ustedes también lo consideren como material de estudio. ¿Dudas respecto a esto? A lo que hemos comentado. Entonces, si yo les pregunto en una evaluación, hábleme de la paz de Westfalia o el Tratado de Westfalia. ¿Por qué es importante este? Don César Andrés. Hola, profesor. Hola, César. ¿Se escucha bien o no? Sí, te escucho muy bien. ¿Por qué es importante? Los 4 puntos que usted mencionó. ¿Por qué? Estaba haciendo un resumen. ¿Estuviste presente en la clase o llegaste tarde, César? No, se estaba escuchando, ¿Ya? ¿Cuál es la importancia que tiene esta paz de Westfalia, este tratado de Westfalia, este acuerdo de Westfalia? Bueno, primero porque marcó el nacimiento del Estado-Nación, ¿Ya? por los estados, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Qué había antes? Ayúdalo, María Paz. Porque... ¿Qué había antes, María Paz? Antes existían solo terrenos feudales. Perfecto. Entonces el Tratado de Westfalia lo que marca es el inicio de, como el concepto de soberanía nacional y o sea, claro, de Estado-nación. ¿Ya? Que es la división finalmente de Europa en estados. ¿Ya? Deja de ser Europa una sumatoria de pequeños feudos donde primaba la ley del más fuerte, ¿cierto? El terrateniente con más contingente, con más medios, podía apoderarse, ¿cierto?, de los terrenos del vecino, y pasan todos a subordinarse a lo que conocemos nosotros como hoy día los estados-naciones. Y con esto también comienza a erigirse el concepto de ofensor y ofendido, o invasor e invadido, lo cual claramente unos son mal vistos por la comunidad internacional y otros tienen normalmente el favor o adscriben el apoyo de la comunidad internacional, como son los invadidos, ¿cierto? Los ofendidos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Será importante esto para la historia de la humanidad, don Jorge Riquelme? Por supuesto, profesor. ¿Por qué? Porque, como decía César, marcó el nacimiento de lo que significa el Estado-Nación. ¿Ya? Y desde ahí empezó lo que se llama la soberanía nacional. Se le da identidad a cada sector. Perfecto, ¿cierto? Se agrupa todos estos pequeños feudos, estos pequeños divisiones territoriales en una unidad territorial, en una integridad territorial, que posteriormente se conocería como Estado, o que pasaría a conocerse como Estado, ¿cierto? ¿Sí? Frente a la concepción feudal de que territorio y pueblo constituían un patrimonio hereditario. ¿Ya? Si bien siguieron siendo muchos patrimonios hereditarios los que componían estos estados, siguió heredándose, ¿cierto?, de padre a hijo el terreno, finalmente el que ordenaba esto era el Estado, era esta gran institución que nosotros hemos estudiado.